Saludo cordial, soy Marco Sánchez. Hoy trabajaremos el desarrollo de las fortalezas individuales o personales para el desempeño personal y grupal en los ambientes laborales. Hay una frase: en todos los asuntos humanos hay esfuerzos y hay resultados, y la fortaleza del esfuerzo es la medida del resultado. Eso lo dijo James Allen. El estudio de las fortalezas constituye una revolución en la forma de abordar la personalidad y la conducta humana, al encontrarnos, gracias a ella, diferentes formas de motivar a las personas que trabajan con nosotros. La necesidad de hacer del trabajo no solo el medio de ganarnos la vida, sino el espacio que promueva el bienestar personal de todos y cada uno. Es importante tener en cuenta como punto de partida que las organizaciones son el reflejo de sus integrantes y que su éxito depende del desempeño de cada una de las personas que la conforman. Mientras más talentosos y capaces sean los individuos que laboran en determinada organización, mejores resultados mostrarán en sus estados financieros. El objetivo es, por tanto, tener en cuenta al individuo que forma parte de la organización y debe tener en sí un propósito que lo ayude a alcanzar una sensación de pertenencia a ella, que tenga la oportunidad de crecer, de aprender de la mano de sus fortalezas para que dé lo mejor de sí mismo. Por ello, en este pequeño video abordaré aquellos aspectos determinados por la psicología y cómo a través de los individuos y sus fortalezas se genera valor para los accionistas, para los directivos, para los subalternos, trabajadores, la comunidad y el país en general. Las organizaciones modernas esperan que sus empleados sean proactivos y muestren mucha iniciativa, que colaboren con los demás, que asuman responsabilidades en el propósito, en el desarrollo de sus carreras y que se comprometan con la excelencia. Esto será inalcanzable si continuamos bajo el esquema tradicional de trabajar solo en desempeño y eficiencia, sin considerar otros elementos tales como el bienestar de los integrantes de la organización, su salud. Logrando su buena salud, su buen bienestar, obtendremos mejores indicadores de un desempeño y una mayor eficiencia. Necesitamos, por tanto, potenciar el bienestar en todos y cada uno de los colaboradores de esta organización. ¿Cómo podrá ser esto posible? Siendo conscientes de nuestras fortalezas de carácter y trabajándolas para poder desarrollarlas, haciéndoles saber que la identificación de nuestras fortalezas nos van a permitir lograr el bienestar y realizar fluidamente y exitosamente las actividades propuestas. Las organizaciones deben promover que cada empleado tenga un conocimiento claro y conciso de sus fortalezas para utilizarlas en la consecución de sus metas, tanto personales, en el ámbito laboral, como en las otras áreas de su vida, que coayude a generarle bienestar y a obtener un alto desempeño laboral para que pueda llegar a cumplir sus objetivos. ¿Qué son las fortalezas? Un concepto fundamental bajo la mirada de la psicología positiva es el de virtudes y fortalezas. Las virtudes son características esenciales del ser humano y el medio para resolver importantes tareas en la supervivencia. Las fortalezas, por su parte, son los caminos para alcanzar tales virtudes. Son subconjuntos de rasgos de personalidad a los cuales les asignamos una carga moral. Tales fortalezas, en la teoría del bienestar, que vimos en el primer video, PERMA, de la psicología positiva, son el eje transversal que permite a cada individuo desarrollar los elementos para cultivar emociones positivas, compromiso, relaciones interpersonales, significados y logros. Con solo tomar la definición y descomponer sus significados, empezaremos por entender por qué una persona es diferente de otra y que justamente este es uno de los valores fundamentales. Cómo, siendo diferentes, nos podemos complementar unos con otros. Las fortalezas de carácter nos permiten conocernos como seres humanos, poniendo siempre la mirada en nosotros mismos, es decir, distinguir nuestras propias virtudes y de esa manera influir en otros y también colaborar con otros. Todo líder debe conocerse para gerenciarse a sí mismo. Solo así podrá desarrollar sus relaciones interpersonales para manejar a otros. Conocerse a sí mismo es la base fundamental para el desarrollo de las personas. Volvamos otra vez con Martin Seligman.
el padre del movimiento de esta psicología llamada psicología positiva, así como otros investigadores de la materia, dedicaron parte de sus estudios a pensar en cómo se aumenta la felicidad en el ser humano, cómo desde lo positivo se protege ante circunstancias adversas o experiencias negativas que pueden atentar contra su nivel de bienestar. Entonces ellos diseñaron un modelo que describe las 24 fortalezas personales y de carácter agrupadas en 6 principales virtudes, a través de las cuales el ser humano obtiene una mejor salud mental. Esto se logró mediante la elaboración del cuestionario VIA y la materia estudiada. Enfocarnos en lo que efectivamente somos buenos y desde nuestras principales fortalezas, apalancar las otras, así como apoyarnos en ellas para el logro de nuestros objetivos personales, laborales y colectivos es bien importante. El solo hecho de vernos a través de un cristal en lo que somos buenos nos ha facilitado avanzar en mejora desde el punto de vista personal. ¿Esto por qué? Porque dejamos de un lado las debilidades para potenciarnos desde nuestras propias fortalezas. El concepto además nos habla de que poner las fortalezas en práctica nos permite alcanzar un mayor desempeño y brindar un nivel alto de satisfacción y realización, lo cual significa que con solo aplicarlas y ensayarlas dándoles su real sentido, vamos a generar en forma continua una sensación de bienestar, ya que lo que hacemos con ganas, con motivación, con mucha pasión, sencillamente nos lleva y se nos multiplica la energía positiva que poseemos. Como lo dije ahorita, las virtudes son características morales importantes para el desarrollo de la especie humana y la buena vida, y su estudio nos remite a los más importantes libros de filosofía occidental y oriental, sin dejar de considerar la filosofía popular de todos los tiempos. Por ejemplo, el libro Ética para Amador. Ese libro nos habla de la felicidad. Destaca personajes históricos y personajes de ficción, y esto nos va a ayudar a complementar todos estos aspectos. Estas virtudes son sabiduría y conocimiento, valor o coraje, amor o humildad, justicia, templanza, moderación, trascendencia. Están definidas a través de estos 24 caminos que mencioné hace un momentico. Sabiduría y conocimiento está vinculado con fines nobles, enfocados hacia los demás. Las fortalezas asociadas son creativas, son curiosas, abren la mente, buscan el deseo de aprender y una perspectiva. Quienes poseen las fortalezas asociadas a sabiduría y conocimiento experimentan interés tanto por el mundo que los rodea como por su propio mundo, su mundo interior. Esto los lleva a estar en una constante búsqueda de nuevas experiencias, y así se atreverán a conocer personas interesantes, visitar lugares exóticos, aventurarse en la vida y descubrir oportunidades donde los demás no ven nada. Poseen una vida social y amorosa muy rica y podemos compartir con ellos conversaciones estimulantes, además de que se verán motivados a escuchar lo que nosotros tenemos para decir. La virtud coraje refiere a aquellas fortalezas que implican oposición para el logro de ciertos objetivos, aun a riesgo de perder posición social o incluso la vida misma. Son sus fortalezas la valentía, la perseverancia, la honestidad y la energía vital. ¿Qué es la valentía? Es el no dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad, incluso el dolor. Ser capaz de defender una postura que se cree correcta, aunque exista una fuerte oposición por parte de los demás. Actuar según las propias convicciones, aunque eso suponga ser criticado. Animarse a ser rebelde. Recuerden que el coraje no es la ausencia de miedo, sino considerar que hay algo más importante que él. Ahora la perseverancia. La perseverancia y diligencia nos habla de personas muy trabajadoras, personas decididas que siempre terminan lo que empiezan, sin importar cuál sea el proyecto, se encargan de sacar las cosas adelante a tiempo y en forma adecuada. No se suelen distraer cuando están comprometidos con su tarea y encuentran suma satisfacción al concluir dicha tarea. La honestidad, por su parte, se refiere al mostrarse al mundo tal cual es la persona, sin careta alguna. Y la energía vital o entusiasmo
se refiere a la experiencia subjetiva de vigor inherente a insuflar y transmitir energía a sí mismo y a los demás, a otros. La persona vive la vida como una apasionante aventura, sintiéndose viva y activa. Aprende a jugar, a fluir con la espontaneidad y la pasión de sus propios sueños. En cuanto a la virtud humanidad, encontramos todas aquellas acciones orientadas al beneficio de los demás. Se clasifican en esta categoría las fortalezas, capacidad de amar y ser amado, la amabilidad y la generosidad, y también la inteligencia social. La amabilidad y la generosidad nos habla de personas que nunca están demasiado ocupadas para hacer un favor a otros. Disfrutan realizando buenas obras para los demás sin necesidad de que esas personas sean cercanas. El respeto hacia los otros trasciende la mera conciencia del deber o del respeto básico por los demás. La capacidad de amar y ser amado nos habla de individuos que pueden sostener relaciones significativas con otras personas, en especial con aquellas en las que el compartir y los cuidados son recíprocos. Es permitirse sentir cercanía y apego a otros desde el respeto y el amor. La inteligencia social, por su parte, va principalmente asociada a la comprensión de los demás en función de una fácil adaptación al entorno. La virtud de la justicia está definida por las fortalezas que resaltan comportamiento cívico, la ciudadanía, la equidad y el liderazgo. Estas fortalezas se encuentran en personas que se destacan en su grupo por su lealtad y dedicación. Son personas que respetan la autoridad y la jerarquía, pero no sin cuestionarla. Propician que en un grupo todos se sientan cómodos y estén atentos a las necesidades de cada uno de los miembros. La ecuanimidad, equidad y justicia se refieren a sujetos que no permiten que sus sentimientos personales interfieran con sus decisiones o valoraciones respecto a los demás. A todos se les da oportunidades. Sus acciones diarias están guiadas por principios morales. El bienestar ajeno es tan importante como el propio y dejan fácilmente los prejuicios de lado. Si posees la fortaleza de liderazgo, eres muy bueno para organizar y llevar a cabo actividades. El líder efectivo es aquel al que le interesa que el trabajo en equipo se concrete sin dejar de prestar atención al fomento de las buenas relaciones entre sus miembros. Asume las responsabilidades y es diplomático. La templanza es la virtud que agrupa las fortalezas humildad y modestia, prudencia y discreción, autocontrol y perdón. Está asociada a la administración de los excesos de entrada, como todo aquello que consumimos, y de salida, como todo lo que decimos o hacemos. La humildad refiere a la valoración precisa de los logros y capacidades personales. Prudencia y discreción caracterizan a aquellos individuos que son muy cautelosos, que piensan antes de hablar y se aseguran de no abrir la boca para luego arrepentirse. Se proyectan a futuro, saben posponer la gratificación inmediata para lograr metas aún más grandes más adelante. Ser cuidadoso es una buena fortaleza que protege a la persona de los peligros producidos por algún descuido. Quienes disfrutan del autocontrol son aquellas personas que pueden aplazar sus deseos y necesidades y son capaces de dominar sus impulsos. Saben cómo posponer la satisfacción inmediata en pos de un logro o resultado más eficiente para sus vidas. Saben lo que es correcto y son capaces de ponerlo en práctica. Cuando algo malo sucede, pueden regular sus emociones. Tienen la habilidad de neutralizar sus sentimientos y pensamientos negativos y al mismo tiempo generar emociones positivas sin ayuda del ambiente externo. El perdón o misericordia es otra fortaleza que se caracteriza por comportamientos prosociales ante una ofensa. Y por último, la virtud trascendencia se refiere a la conexión más allá de nuestro contacto directo. Contempla la vinculación con el mundo, sean sus entidades divinas o terrenales. Están incluidas en ella las fortalezas aprecio de la belleza y excelencia, gratitud, esperanza y optimismo, sentido del humor y la diversión, así como la espiritualidad, la religiosidad y la fe. Aprecio de la belleza y de la excelencia.
Quienes poseen esta fortaleza son aquellos sujetos que no sienten que es una pérdida de tiempo admirar el aroma de las rosas, quienes aman la belleza, la excelencia en todas las áreas, arte y naturaleza, matemática y ciencia, quienes aprecian la hermosura en las cosas del día a día. Esta fortaleza se acompaña de sentimientos de asombro y maravilla, nos eleva espiritualmente. Quienes poseen la fortaleza de la gratitud son aquellas personas conscientes siempre de las buenas cosas que les suceden o tienen. No dan por descontado sus bendiciones. Es una emoción que está acompañada de maravilla y aprecio por la vida misma. Esperanza y optimismo refiere a una posición cognitiva del individuo hacia los eventos futuros que no solo se basa en esperar que todo salga bien, sino que por el contrario, evalúa sus creencias hacia sí mismo y se prepara concienzudamente para crear un mejor porvenir. Gracias a la fortaleza del humor, la persona disfruta muchísimo de hacer reír a los demás y lo emplea como un vehículo de conexión con el otro. La espiritualidad, la religiosidad y la fe, por su parte, se orientan a la creencia de que existe una dimensión que trasciende a las personas en su aquí y en su ahora. Los individuos creen y actúan bajo la convicción de que sus acciones tienen significados superiores. Eso también es benéfico. Todas las personas poseen las 24 fortalezas. Las primeras 5, que eran el producto del orden suministrado por el test VIA, son las más empleadas en las actividades diarias y están presentes en todos los ámbitos: social, familiar, laboral, etc. Estas son rasgos que se expresan a través de pensamientos, emociones y comportamientos. Al ser una escala ordinaria y contar todos con la misma fortaleza, la diferencia entre los seres humanos radica en el orden en que ellas se vayan manifestando. No es posible afirmar que las virtudes y fortalezas son las únicas, según la bibliografía que mencionamos. Es posible que encontremos otras clasificaciones que contemplan otros elementos. Por esta razón, Peterson y Park establecieron un conjunto de características que condujeron a considerar las planteadas en este video. Las características son la ubicuidad, ampliamente reconocida en todas las culturas; la plenitud, que contribuye a la autorrealización personal, satisfacción y felicidad; la validez moral, es válida por sí misma y no por los resultados tangibles que ésta pueda producir. Otra característica es que hay personas modelo. Está sorprendentemente arraigada en algunos individuos. Hay niños prodigio. Se muestra de forma precoz en algunos niños o jóvenes. Otra característica es que puede estar ausente. Algunos individuos no la poseen. Hay instituciones facilitadoras. Es el objetivo de algunas prácticas sociales y rituales de instituciones que intentan cultivar la virtud. Las fortalezas son una expresión de voluntad. Ahora veamos los autores. Para Peterson y Seligman, el concepto de virtud o fortaleza está referido a aquellas capacidades que pueden desarrollarse a través de la voluntad, las cuales representan rasgos positivos de la personalidad. Pensemos en la enorme trascendencia de este concepto para la educación, para la salud, para la prevención, dado que nos invita a trabajar en todos los factores de protección y no solo en los riesgos. Aquí hemos hablado de aspectos muy positivos. La palabra voluntad proviene del latín voluntas o voluntatis, verbo volo, que significa poder, y el sufijo tas, tatis, dadidad en castellano. Consiste en la capacidad de los seres humanos y de otros seres vivos que les impulsa a hacer cosas intencionalmente. Es gracias a la voluntad que el ser humano decide por sí mismo y opta por un tipo de comportamiento determinado. Corresponde a una elección totalmente consciente. Los colombianos hablamos cotidianamente de tener fuerza de voluntad, por eso su importancia para formar el carácter. Al respecto deberíamos de preguntarnos, ¿qué hacer o qué hacemos los que hemos nacido con menos voluntad? La voluntad crece con su ejercicio continuo y cuando se va entrenando en direcciones determinadas. Eso solo se logra venciendo en la lucha que queramos librar, o no, día a día.
Tener voluntad o no tenerla, la podemos comparar con la fortaleza física. Unos tienen de forma natural más fuerza de voluntad que otros, pero sobre todo influye la educación que se ha recibido y el entrenamiento que uno realice. Veamos cómo desarrollar fortalezas en la organización, en el trabajo. En una organización, el uso y aprovechamiento de estas 24 fortalezas claramente entendidas y correctamente canalizadas favorecen el clima laboral. Es normal en organizaciones orientadas a la identificación y conducción de las fortalezas psicológicas conseguirnos con ambientes afables, alegres, equipos entusiastas, mucha motivación, además de emocionalmente estables. Generalmente las personas de este tipo de organizaciones o de empresas se sienten completamente a gusto estando en ellas, lo que las hace seres comprometidos con el trabajo, dispuestos a dar lo mejor de sí, en constante búsqueda del desempeño superior y así logran altos rendimientos. Si una organización está integrada por individuos con estas características, podemos decir con toda seguridad que se trata de una institución sana y exitosa, con elevadas probabilidades de sostenerse en el tiempo, pese a las dificultades a las cuales constantemente están sometidas. Por ejemplo, los cambios regulatorios, la situación actual del país, el personal estresado, alguna situación particular que atente con la tranquilidad de la empresa. Considerando la importancia de enfocarnos en nuestras fortalezas en el ámbito ocupacional, organizacional o también en otros ámbitos, puede ser familiar, voy a mencionar unas consideraciones para que se potencien las fortalezas en las organizaciones. Como resumen, es necesario crear un entorno seguro donde se desarrolle la confianza, el humor y la creatividad. Hay que utilizar las fortalezas personales y animar al equipo a que utilice las suyas también. Hay que escuchar activamente a las personas que forman parte de este equipo. Asignar responsabilidades según las fortalezas de los miembros del equipo. También es importantísimo realizar ejercicios que permitan identificar capacidades y competencias de los miembros del equipo. También es importante gestionar un espacio para celebrar los logros del equipo. Es bueno generar espacios de retroalimentación entre supervisados y supervisores. Generar espacios de autoevaluación. Generar espacios de agradecimiento por posibles apoyos recibidos. Es bueno conocer la existencia de las fortalezas de carácter, ya que éstas suponen, más que una ampliación de nuestros conocimientos, una responsabilidad de uso. Es decir, la necesidad de incorporación en la práctica gerencial actual no es una opción, es una obligación. Para cada líder, para cada gerente, para cada persona con responsabilidad supervisora, identificar y aplicar sus fortalezas de carácter más relevantes, tanto en el ámbito personal como laboral, es una obligación. Impulsar el conocimiento de tales fortalezas en los miembros de su equipo de trabajo es también una responsabilidad gerencial que se desprende de las nuevas actividades del cargo. Teniendo conciencia de las fortalezas personales y colectivas, el gerente, líder o supervisor o jefe cuenta con una potente herramienta. Este conocimiento de las fortalezas comunes, es decir, cuáles de las primeras fortalezas coinciden entre los miembros de un equipo y sobre todo de aquellas que cada integrante aporta individualmente, permitiendo desarrollar y diseñar un camino que evidentemente va a conducir a la organización al éxito. El reconocimiento siempre fue y siempre será necesario. La existencia de feedback, tanto individual como colectivo, redunda en un mejor desempeño. Tomando como base las fortalezas de carácter y su asociación con el bienestar, no queda la menor duda de que no solo se logrará lo pautado, sino que los resultados van a contribuir a la salud del equipo y de toda la organización. Sin ninguna duda, conociendo la potencia de la fortaleza gratitud y los efectos que su ejercicio produce en la generación de emociones positivas, es una práctica que debe instaurarse en la administración de los recursos humanos de la empresa o de la organización.
De acuerdo con esta información que acabo de brindarles y los sencillos tips basados en fortalezas, podemos asegurar, si somos consecuentes con el mantenimiento de nuestras fortalezas y nos potenciamos desde ellas, que alcanzaremos resultados positivos personal, laboral y colectivamente. Espero que les haya servido este pequeño instructivo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.